Hola, bienvenidos. Vamos a ver la sesión 15 de métodos cuantitativos. Ya estamos casi por acabar la materia. En esta sesión vamos a ver lo que son los estimadores de mínimos cuadrados. La sesión pasada vimos regresión lineal simple, sin ver cuántos son los errores al cuadrado y cómo puedo minimizar esos. Al final, cuando yo hago un pronóstico, el objetivo es minimizar esos errores que siempre hay en cualquier tipo de pronósticos, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver un método que se llama estimadores de mínimos cuadrados. Entonces, vamos a ver la sesión 15. Síganme, por favor. Bueno, vamos a ver entonces el último tema. Bueno, el último tema de 3 temas que tiene la materia. Y son 19 sesiones, ¿no? Entonces, el objetivo particular de esta materia es que al término del tema el alumno aprenderá los principios básicos de la regresión simple. Entonces, ya hemos visto pronósticos, hemos visto regresión simple, hemos visto algo de teoría. Entonces, ese es el objetivo de este tema en particular, el tema 3. Ver cómo son los principios básicos de la regresión simple y cómo puedo hacer los diferentes pronósticos con regresión lineal simple, y luego vamos a ver en la otra sesión lo que es una regresión lineal múltiple. El objetivo específico es que al término de la sesión, el alumno aprenda a calcular la estimación de mínimos cuadrados y otras formas funcionales de regresión. ¿Okay? Entonces, ¿qué son los estimadores de mínimos cuadrados? Es un procedimiento para obtener la ecuación de línea recta que mejor se ajusta a los datos de la muestra. Para obtener la ecuación de la línea hay que obtener, como vimos en las sesiones pasadas, 2 parámetros. Uno que es el B0 y otro que es el B1. El B0 que era como si fuera la intersección de la línea recta con el eje del plano cartesiano, o sea, se llama ordenada al origen. Y el B1 es la pendiente. ¿Cómo es la pendiente? Puede ser positiva o puede ser negativa, ¿no? Entonces, esos son los 2 parámetros que necesito para tener una regresión lineal. Entonces, la línea de mejor ajuste es aquella que minimiza la suma de cuadrados de los residuos. ¿Qué son los residuos? Es la distancia entre el valor observado y el valor estimado. Entonces, yo quiero tener un residuo que le vamos a llamar como E, o un error, es cada dato menos el dato estimado. ¿Cómo la calculo? ¿De dónde lo saco el cada dato? Pues es de la serie histórica de datos, ¿no? ¿Y cómo saco el dato estimado? Es con la regresión lineal que tenemos que calcular. Entonces, cuando yo hago esa diferencia, ese es el error de cada dato, de cada periodo, ¿no? Dice, si se denota el valor ajustado de pronóstico para Y por Y gorrito, entonces la ecuación de pronóstico-producción es de la siguiente manera. Ya hemos visto que la ecuación de pronóstico-producción es B sub 0 más B sub 1 por X. Este es el dato estimado. Esto de aquí es la ordenada al origen, o intersección también se llama, ordenada al origen. Esto de aquí es la pendiente. Y esta es la variable independiente, ¿no? ¿Sí? Entonces vimos que tenemos variables independientes y las variables dependientes. Entonces, esa es la ecuación con la cual yo voy a hacer el pronóstico o la predicción. Dice, lo que se busca es minimizar las desviaciones entre los datos observados y los estimados. A eso se le llama la suma de los errores cuadrados. O sea, o la suma de los cuadrados de los errores, que es lo mismo. ¿Y a qué es igual eso? ¿Sí? Entonces, la suma de los cuadrados de los errores, que yo le estoy denotando como SSE, ¿sí? En algunos textos ustedes lo pueden encontrar como SCE, que es suma de los cuadrados de los errores. Al final del día es pura nomenclatura, ¿no? ¿A qué es igual? Es igual a la sumatoria de los errores al cuadrado. ¿Y cómo lo acabo de calcular ahorita yo el error? Pues le dije que era la sumatoria y el error es cada dato menos el dato estimado al cuadrado. Ahí tengo, ¿no? Y ahí dice sumatoria y se refiere a cada dato, ¿no? Menos el dato estimado y eso elevado al cuadrado. Esa es la sumatoria de los errores cuadrados o de los cuadrados de los errores, ¿sí? Luego tengo otra variable que se llama la suma de los cuadrados totales, que yo lo estoy anotando como SST. Suma de los cuadrados totales. ¿A qué es igual? Simplemente va a ser igual a la sumatoria de cada dato menos el promedio de Y al cuadrado, ¿sí? Con eso calculo la sumatoria de los errores, de los cuadrados totales, perdón.
Y por último voy a tener la suma de los cuadrados residuales, que yo le voy a llamar como S, SR, y ese va a ser igual a la sumatoria, que dice ahí, de Y estimado menos el promedio de Y elevado al cuadrado. ¿Se dan cuenta? En esta fórmula utilizo todas las variables dependientes, o lo que voy a hacer el pronóstico. Entonces, si yo hago esto, yo voy a demostrar que la suma de los errores de los cuadrados totales va a ser igual a la suma de los cuadrados de los errores más la suma de los cuadrados residuales. Esa es la condición que se tiene que dar, o la identidad, ¿no? SST tiene que ser igual a SSE más SSR. ¿Sí? Ya sabemos que es SST, SSR y SSE, ¿no? Entonces, yo lo que necesito es, primero, tener la fórmula o la regresión de predicción o de pronóstico. ¿Cómo? Pues, entonces, tengo que calcular B0 y B1. ¿Sí? ¿Cómo calculo B1? B1 ya lo vimos en la sesión pasada. ¿A qué es igual? A sumatoria de cada dato menos el promedio por cada dato de Y menos el promedio de Y sobre, ¿de acuerdo o no? Sobre la sumatoria de cada dato de X de la variable independiente, sumatoria de cada dato de X menos su promedio y todo eso elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿esto yo lo puedo calcular? No, porque son los datos que me dan, no necesito calcularlos. ¿El promedio de la variable independiente lo puedo calcular? Sí. La suma de todos los datos entre el número de datos y me da el promedio. O en Excel hay una función, como les dije la vez pasada, la función promedio. Esa función me calcula el promedio de todos los datos de las variables independientes. Esta Y sub I son los datos también de la variable dependiente, perdón, ¿sí? Y esta Y raya es el promedio de todos esos datos, igual, lo calculo manualmente con la suma de todos los datos entre n o con la función promedio de Excel. Y esto también, ¿no? Si yo tengo esto, pues lo elevo al cuadrado y ya tengo esos datos. ¿Y cómo calculo B sub 0? B sub 0 aquí es igual, ¿qué dice? Es igual al promedio de los datos de la variable dependiente menos el B sub 1, o sea, la pendiente que acabo de calcular ahorita, por el promedio de la variable independiente. Con eso calculo todo. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, esa es la teoría. En otras palabras, lo que yo necesito es minimizar la suma de los errores cuadráticos. Esto tengo que minimizar yo. Es como tener la regresión lineal siempre que vimos en la sesión pasada, pero ajustándola de tal manera que me dé unos errores cuadráticos medios. ¿Sí? Eso hay que minimizar. Minimizar esa malaria. En algunos textos lo manejan como función objetivo, ¿no? ¿Sí? Okay. Vamos a ver algún ejemplo. Un par de ejemplos. ¿Qué dice el ejemplo? A ver. Dice, obtenga la recta de predicción de mínimos cuadrados para los datos presentados en la siguiente tabla. ¿Qué datos tengo? Tengo 10 meses, tengo las ventas por cada 10.000, o sea, 101 va a ser 101.000 por 10.000. Entonces, eso sería 101 por 10.000. Sería 1.010.000, ¿sí? O sea, las ventas en pesos, por ejemplo. Y lo otro sería gastos publicitarios. También, cada dato que que tengo ahí en la tablita, lo tengo que multiplicar por 10.000, porque ahí está por 10.000, ¿no? 1.2 por 10.000. O sea, en gastos publicitarios tengo 12.000 en el primer mes, 0.8 por 10.000 en el segundo mes, 1 por 10.000, o sea, 10.000 pesos en el tercer mes y así. Entonces, yo lo que necesito, lo primerito en una regresión lineal es identificar cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Yo sé que las ventas dependen de los gastos publicitarios, no es al revés. No es que los gastos publicitarios dependan de las ventas, no. Las ventas dependen de los gastos publicitarios. Entonces, en mi caso, Y, la variable Y serían las ventas y la variable X serían los gastos publicitarios. Y también me dice que calcule los errores cuadráticos totales, los errores cuadráticos de los errores, la suma de los cuadrados de los errores, perdón, y la suma de los cuadrados residuales y la suma de los cuadrados totales, ¿no? Necesito eso.
¿Qué hago? Pues primero voy a hacer la tablita. Aquí ya tengo la tabla toda hecha, ¿no? Vamos a ver cómo lo hice esa tablita, porque lo importante es ver cómo lo hice la tabla, ¿no? Yo la tablita lo hice en Excel, es más directo. En las actividades o en el examen también lo pueden hacer en Excel, no hay ningún impedimento. El que lo quiera hacer a mano, pues se va a demorar más, ¿no? En Excel es más directo y más rápido. Entonces yo tengo, aquí tengo mes, tengo ventas, y las ventas están hechos por 10,000 pesos cada valor. Este va a ser como si fuera la variable Y. Y tengo gastos publicitarios. Y también está dado por 10,000 cada valor que me da ahí. Y este es como si fuera la variable X. ¿Sí? Entonces tengo 10 meses. 1, 2, 8, 9 y 10. ¿Sí? Entonces, ¿las ventas cuáles son? Van a ser 101 en el primer mes, 92 en el segundo mes, 110 y 120 en el tercero y cuarto mes, 90, 82, 93, 90, 82, 93, 75, 91 y 105. 75, 91 y 105. Ahí tengo los datos de las ventas. Obviamente en pesos, ¿no? Lo puedo manejar en cualquier unidad monetaria. Puedo estar en dólares, euros, libras esterlinas, pesos chilenos, soles peruanos, lo que sea, ¿no? Los gastos publicitarios están dados por 1.2, 0.8, 1, luego dice 1.3, 0.7, 0.8, 1.3, 0.7, 0.8, 1, 0.6, 0.9 y 1.1. Ya tengo eso, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es calcular primero los promedios, promedio de la X y el promedio de la Y. Aquí voy a hacer una suma. Se fue muy arriba. ¿Sí? La suma. Entonces necesito una suma de, bueno, los meses no los necesito porque no me interesan los meses. Me interesa la suma de las Y y la suma de las X, ¿no? La suma de las X, ¿cuánto me da? Dice que es 9.59. De las Y, perdón. Y la suma de las X es 94. 94 no, 9.4, ¿no? Vamos a ver, vamos a corroborar. 101 más 92 más 110 más 120 más 90 más 82 más 93 más 75 más 91 y más 105. 959, ahí está. ¿Sí? En este ejemplo vamos a hacer un poquito más, lo vamos a resolver más detalladamente, y en el otro ejemplo que viene después de esto, ya lo vamos a ver más directo porque ya lo hice en Excel, ¿no? Vamos a ver la suma de las X. Es 1.2 más 0.8 más 1 más 1.3 más 0.7, 0.8, 1, 0.6, 0.9 y 1.1. La suma me da 9.4. Ahí está. ¿Sí? Entonces aquí voy a calcular el promedio de las X y el promedio de las Y. ¿Cómo calculo el promedio de las X? Manualmente, ¿cómo sería? La suma de todas las X, que ya lo tengo aquí, que es 9.4, y lo divido entre el número de datos. ¿Cuántos datos tengo? 10. La sumatoria de X me da 0.94. La sumatoria no, sino el promedio, ¿no? Y coincide con el valor que está en la tabla. Ahora el promedio de las Y, lo mismo. La suma de las Y y lo divido entre el número de datos. Entonces va a ser 959
entre 10. Y eso me da 95.9. Y ahí lo tenemos. ¿Sí? Ya tengo el promedio de las X, o sea, promedio de la variable independiente, que son los gastos publicitarios, y el promedio de la variable dependiente, que son las ventas. ¿Sí? Ahora necesito calcular B sub 0 y B sub 1. Para B sub 0, ¿qué necesito? Perdón, para B sub 1, necesito aquí X y menos X. ¿Sí? Yo lo hice directo. Y lo que tenga lo voy a multiplicar por cada dato de la Y menos el promedio de la Y. Y al otro lado voy a tener el X y cada dato de la X y menos el promedio de la X, y lo voy a elevar al cuadrado. Vamos a hacerlo paso por paso. ¿Sí? Para que quede claro. Borro esto que sea. Okay. ¿Qué hago? Entonces voy a restar cada dato de la X menos su promedio, y a eso lo voy a multiplicar a cada dato de la Y menos su promedio de la Y. ¿Qué es lo que hago? Lo primero que hago es abro un paréntesis. Entonces, este dato X sub Y se refiere a cada dato de aquí, empezando por el primer mes. El primer mes, ¿cuánto vale X? X vale 1.2. A eso le voy a restar su promedio, que vale 0.94. Cierro paréntesis y lo multiplico y abro paréntesis otra vez. Ahora, al dato de la Y, que es 101, le voy a restar el promedio de la Y, que vale 95.9. Cierro paréntesis y le pongo igual. ¿Cuánto me da? 1.326. Y veo la diapositiva y también da 1.326. ¿Sí? En Excel, ¿qué necesito? En Excel yo sé que cada X va a ir variando. Para el segundo mes ya no va a ser 1.2, sino que va a ser 0.8. Para el tercero va a ser 1, o sea, las X van a variar, pero su promedio nunca va a variar, siempre va a ser 0.94. Para las Y, igual, el valor de la Y va a variar 101, 92, 110 hasta el último, pero su promedio nunca va a variar. Entonces, si yo lo quiero hacer en Excel, hago esta celda y lo que fijo son los promedios. Le pongo F4 y se va a fijar X raya y se va a fijar Y raya. Enter y ya me sale este valor. Para hacerlo todo, simplemente aquí me sale, asumamos que esta es la celda. Aquí me sale, si yo le pongo ahí, me va a salir un signo como de más, ¿sí? Una cruz. Le hago doble clic y automáticamente se llena todas las celdas. Entonces, eso lo hago en Excel de manera rápida, ¿no? Vamos a ver para el segundo dato. Hago lo mismo. Abro paréntesis y ahora el dato de X vale 0.8, para que se den cuenta. Menos el promedio de la X. El promedio de la X no va a cambiar, es 0.94. Cierro paréntesis por el signo de multiplicación, abro otro paréntesis y le pongo el dato de Y para el segundo mes, que vale 92, menos su promedio, que vale 95.9. Cierro paréntesis e igual. Me da 0.546 y si vemos la diapositiva es el mismo valor. 0.546. ¿Sí? Ya voy a copiar todos los demás datos. El otro es 0.846. El otro es 8.676. El siguiente dato, 1.416. ¿Sí? Ustedes en su casa lo pueden hacer uno por uno para que practiquen, o si no, lo hacen en Excel, ¿no? El otro es 1.946. El siguiente es menos 0.174. ¿Sí? El siguiente es 7.106. El otro es 0.196. Y el último es 1.456. Ya tengo todos esos valores. Entonces yo necesito la sumatoria de todos esos valores. Vamos a sumarlo.
1.326 más 0.546 más 0.846 más 8.676 más 1.416 más 1.946 menos 0.174 más 7.106 más 0.196 y más 1.456 igual 23.34. Ahí tenemos en la diapositiva 23.34. ¿Sí? Lo mismo. ¿Cómo lo hago en Excel más directo? Pues aquí le pongo igual, suma y sumo todo esto. Suma o paréntesis, selecciono toda esta base de datos y igual y ya automáticamente me sale la suma. Del otro, ¿cómo sería? Aquí me dice cada dato de la X, o sea, de la variable independiente menos su promedio elevado al cuadrado. Hago uno por uno. Vamos a ver. Va a ser 1.2 menos su promedio, que es 0.94. Cierro paréntesis y lo elevo al cuadrado. Me da 0.0676. Ahí lo tengo. Ese es para el mes 1. Para el mes 2 sería paréntesis 0.8 menos 0.94. Cierro paréntesis y lo elevo al cuadrado. Eso me da 0.0196 y ahí lo tengo, ¿no? Ahí tengo el dato. Lo mismo hago para cada celda. Bueno, para cada línea, ¿no? Y en Excel igualito. Le pongo igual, abro un paréntesis, así sería en Excel. Igual, abro paréntesis y le pongo esta celda, ¿no? El 1.2 menos este valor de aquí, 0.94. Y cuando copie este valor, cuando lo que queda en la celda, le pongo F4 y esto me va a salir como como un símbolo aquí y otro símbolo aquí. Y lo elevo al cuadrado. Enter y ya me sale todo. ¿Sí? Ya supongo que muchos de ustedes ya saben usar Excel, entonces no van a tener problemas en eso. Y si tienen dudas, pues me mandan un correo al correo de la materia y ya con mucho gusto se les resuelven las dudas. ¿Sí? Entonces vamos a copiar todos los datos. 0.0036. El otro es 0.1296. ¿Sí? Y así hasta el último, ¿no? ¿El último cuál es? Es 0.0256. Y ya tengo esa tablita. Aquí en la clase lo estoy haciendo pues a mano, ¿no? Prácticamente. Si ustedes lo hacen en Excel, esa tablita lo hacen tranquilamente lo hacen en 20 segundos, 30 segundos, ¿no? ¿Sí? Entonces, necesito esa sumatoria. Si yo sumo todos esos datos, me tiene que dar 0.444. Ya tengo esa tablita. Ya con eso completé la tablita de ahí. ¿Cómo calculo B1 y B0? Vamos a borrar esta parte. Necesito B1 y B0. Si yo retrocedo en la diapositiva, tengo una fórmula para calcular B1, que dice la sumatoria de X menos el promedio de X por Y menos el promedio de Y entre la sumatoria de X menos el promedio de X, todo eso elevado al cuadrado. Con eso calculo B1. Entonces B1 será esta sumatoria que está aquí, 23.34, sobre la sumatoria que está aquí, que es 0.444. Vamos a ver cuánto me da. Agarro la calculadora. 23.34 entre 0.444. Me da 52.567567. Ahí obviamente lo redondeé, ¿no? Ahí me da 52.57, que es redondeado. 52.57. Ya tengo B1. ¿Cuál es B1? B1 es la pendiente, ¿no? O sea, tiene una pendiente positiva. ¿Y B0 a qué es igual? A Y menos B1 por X. Y promedio, ¿no? Entonces con eso puedo calcular B0. Y ya tendría la recta de predicción. Y promedio vale 95.9.
menos B1 que vale 52.57 por X promedio que vale 0.94. Vamos a ver cuánto me da B0. Es igual a 95.9 menos 52.57 por 0.94. Eso me da 46.48. 42, ¿no? Ahí está redondeado. 46.49. ¿Sí? ¿Por qué sale un poquito diferente? Porque pues, eso yo lo hice en Excel y en Excel toma todos los decimales. Aquí yo estoy redondeando en la calculadora, ¿no? Entonces, cuando lo hice B0, tomé el B1, el valor de B1. Y ese valor de B1 en el Excel mantiene todos sus decimales. Cuando lo hago automáticamente la operación en Excel, me maneja todos los decimales, entonces sale por eso sale un cachito de diferencia, ¿no? Entonces ya tengo B0 y B1. Con eso ya puedo sacar la recta de predicción o de pronósticos, que es igual, Y gorrito es igual a B0 más B1 por X. Entonces B0 es 46.49 más B1 que es 52.57 X. Y ahí tengo la recta de predicción, ¿cómo está ahí? ¿Sí? Ok. Con eso calculé la recta de predicción. ¿Se dan cuenta? Eso es muy parecido a lo que vimos en la sesión pasada. ¿Cuál es lo diferente? Que ahora necesito calcular la suma de los errores de los cuadrados totales, la suma de los cuadrados de los errores y la suma de los cuadrados de los residuales. ¿Qué necesito? Hago esa tablita. ¿Sí? Ya borro esto, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Dice, hasta la parte que está x menos x promedio al cuadrado es lo mismo que la tablita anterior. Lo que yo tengo es de y menos promedio al cuadrado. Entonces yo necesito y menos y promedio al cuadrado. Esta sumatoria necesito. ¿Qué más necesito? Necesito el y menos el estimado al cuadrado. Y necesito el estimado menos el promedio al cuadrado. Todo eso lo necesito. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago en la tablita? Vamos a calcular y menos el promedio al cuadrado. Vamos a ver. Vamos a hacer la tablita y el otro ejemplo lo hacemos más directo. Nice. Aquí tengo y, que eran las ventas, y aquí tengo x, que son los gastos de publicidad. Entonces, y que vale 101, aquí me es 1, 2, 3, 4, 5, entonces, en y vale 101. ¿Sí? El otro vale 92, 110. Vamos a copiar unos datitos nada más, no todo. 1.2, 0.8 y 1. ¿Sí? Ok. Vamos a poner aquí. X promedio es 0.94. Y promedio es 95.9. Y la recta de regresión es, ¿cómo está la recta de regresión? Ahí está, 46.49 más 52.57 por X. Eso es lo que necesito. Entonces, si vemos la parte de aquí, dice y menos y promedio al cuadrado. Entonces va a ser esta y, aquí le voy a poner, cada y menos promedio al cuadrado. Entonces va a ser, abro paréntesis, 101 menos el promedio que vale 95.9, cierro paréntesis y le doy al cuadrado. Me da 26.01, ahí está, 26.01.
El otro va a ser 92 menos su promedio, que es 95.9. Cierro paréntesis y lo elevo al cuadrado. Me da 15.21. ¿Sí? Ahora vamos a ver la tabla. 15.21. El otro igual, 110 menos 95.9. Cierro paréntesis y al cuadrado. 198.81. ¿Se dan cuenta? Son los mismos valores. Entonces, lo demás me va a salir de la misma forma, ¿no? Ahora necesito el Y estimado. Aquí. ¿Cómo calculo el Y estimado? Pues con esta ecuación. En vez de X le voy a poner aquí sus valores de X. Vamos a ver. Cuando el primer valor de X vale 1.2, lo sustituyo ahí en esa ecuación y vamos a ver qué me da. 46.49 más 52.57 por 1.2. Me da 109.574. Ahí lo puse con dos decimales. 109.57. Ya tengo el Y estimado. El otro va a ser cuando X vale 0.8. Sustituyo 0.8 ahí en la ecuación. 46.49 más 52.57 por 0.8. Me da 88.55. 54 redondeando, ¿no? 88.54. ¿Sí? Y ahí lo tenemos en el Y estimado. El otro va a ser 46.49 más 52.57 por 1. 99.06. Ahí sale 0.5, ¿no? Igual. Esa pequeña diferencia es por los decimales que perdí hace rato, ¿no? Y ya tengo el Y estimado. En la siguiente columna, ¿qué dice? Cada valor de Y menos el Y estimado elevado al cuadrado. O sea, aquí va a ser cada valor de Y menos Y estimado elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, lo que hago es esto menos esto y lo elevo al cuadrado. Va a ser 101 menos 109.57 elevado al cuadrado. Me da 73.44. Vamos a ver si da. 73.40. Igual, ahí por los decimales, ¿no? El otro que será 92 menos 88.54 y lo elevo al cuadrado. 11.97. Ahí da. ¿Sí? Y esto lo puedo hacer para todos los valores, para todos los valores, para todos los valores en Excel, ¿no? Y la última columna, ¿qué me dice? El Y estimado menos el Y promedio al cuadrado. O sea, aquí va a ser el Y estimado menos su promedio elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el Y estimado? Pues es esto. Y a eso le voy a quitar el promedio de Y y le voy a elevar al cuadrado. Entonces, paréntesis, 109.57 menos su promedio, que es 95.9. Cierro paréntesis y elevado al cuadrado. 186.86. 186.86 sale, ¿no? 186.86. Vamos a ver el otro. ¿Qué dice? 88.54 menos 95.9 elevado al cuadrado. 54.1696. 54.16. Y así saco para todos los valores. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito ahora? Ahora tengo que hacer esas sumatorias. La de aquí. Ya borro esto. Hago esta sumatoria. Y estas dos sumatorias. La primera que hice es cada valor de Y menos su promedio. Si yo retrocedo aquí y veo cada valor de Y menos su promedio, ¿qué es? Es SST, ahí lo tengo. Sumatoria de Y menos su promedio. Entonces, esto de aquí va a ser la SST. El otro dice Y menos el estimado, ¿qué es? Ahí tengo SSE. La sumatoria de los cuadrados de los errores es SSE, esta parte de aquí. Y esta parte de aquí, ¿qué es? Va a ser, pues, obviamente el otro, ¿no? SSR, la sumatoria de los cuadrados de los errores. De los residuales, perdón. Ahí lo tengo. Entonces,
Si yo sumo esta columna, ¿qué me dice que da? Me da 1600.9. Esto me da 1600.9. Si yo sumo la sumatoria de los cuadrados de los errores, me da 373.97. Y si sumo el sumatorio de los cuadrados residuales, me da 1226. Bueno, aquí voy a borrar esto ya. Aquí lo voy a poner porque ya no alcanza espacio. SSR me da 1226.93. Ok. Ya borro esto. Entonces, recapitulando, ¿qué me da? La SST, o sea, sumatoria de los cuadrados totales, me da 1600.9. Y la sumatoria de los cuadrados de los errores me da 373.97. ¿Sí? Entonces, ahora se tiene que cumplir la condición de que la sumatoria de los cuadrados totales es igual a la sumatoria de los cuadrados de los errores más la sumatoria de los cuadrados residuales. Vamos a ver. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que si yo sumo estos dos, me tiene que dar resultado el del medio. Vamos a ver. 1226.93 más 373.97. Eso me da 1600.9. La suma de eso me da 1600.9. Y si nos damos cuenta, es igual a la sumatoria de los cuadrados totales. Entonces, con eso hemos demostrado la identidad de la estimación de los mínimos cuadrados ordinarios. ¿Sí? Siempre se tiene que cumplir en los mínimos cuadrados ordinarios esa ecuación, que SST es igual a SSE más SSR. ¿Sí? Entonces dice, se observa que SST es igual a 1600.9, ahí debería ser, ¿no? SSE es igual a eso. Como se observa en la tabla anterior, se demuestra la identidad que les dije. Vamos a ver otro ejemplo. Esto ya de manera más rápida. ¿Sí? Casi analizándolo de la diapositiva. ¿Qué dice? Ver, cierta pizzería desea estimar la recta de predicción acerca de las ventas trimestrales y la población de estudiantes de varios centros educativos. Damos cuenta que tengo una pizzería y pues en su alrededor hay varias universidades. Entonces, me pregunta más o menos cuál sería la recta de predicción de las ventas trimestrales con respecto a la población de estudiantes que hay en ese rango de espacio, ¿no? Me dice restaurante I, o sea, es el número de restaurantes que tenemos, la población de estudiantes que están miles y las ventas trimestrales que están miles de dólares. O sea, en el restaurante 1, a su alrededor hay 2.000 estudiantes. En el restaurante 2 hay 6.000 estudiantes y así sucesivamente. Y las ventas trimestrales en miles de dólares en el restaurante 1 son $58.000, en el 2 $105.000, en el 3 $88.000 y así sucesivamente. ¿Sí? Dice demostrar la identidad de los mínimos cuadrados ordinarios. Entonces tenemos la solución. Yo tengo el restaurante, X que sería la población, que es la variable independiente, y Y que sería las ventas trimestrales, que es la variable dependiente. Obviamente, ¿no? Las ventas dependen de qué tanta población haya cerca de esos restaurantes. Es como si fuera ventas con respecto a publicidad. Aquí sería ventas con población. A mayor población, mayores ventas, ¿no? ¿Sí? Es lo que debería darse en condiciones normales. No siempre se da. ¿Sí? Ahora, necesito X menos X promedio multiplicado por Y menos Y promedio. Ahí tengo todos los datos. Vamos a corroborarlos nada más. El promedio lo saco como la suma de las X, que es 140, entre el número de datos que es 10. ¿Cuánto me da? 14. Ahí vemos X promedio. El promedio de Y es la suma de todas las Y, que vale 1300, entre 10, que me da 130. Ahí tengo las Y. Entonces, vamos a ver X menos X promedio por Y menos Y promedio del primer restaurante. A ver, vamos a ver. Paréntesis, 2 menos su promedio, que vale 14, cierro paréntesis, por 58 menos su promedio, que vale 130. El producto me da 864. Y ahí vemos en primer restaurante, ese producto me da 864. Vamos a ver con la segunda fila.
¿Qué sería? Sería 6 menos su promedio que vale 14 por 105 menos su promedio que vale 130. Ese producto me da 200 y ahí tengo todos los datos. De la misma forma calculo para todos los restaurantes. Ahora, x menos x promedio al cuadrado. Vamos a ver. Del primer restaurante, ¿qué sería? 2, que es la x, menos su promedio, que es 14. Cierro paréntesis y lo elevo al cuadrado. Me da 144. Ahí lo tengo. Para el segundo restaurante, su población son 6.000. O sea, 6 menos su promedio, que son 14.000. Simplemente le pongo 14, ¿no? Y lo elevo al cuadrado. Y ahí están los 64. Hago eso con todos y ya puedo calcular la sumatoria de las x menos x promedio por y menos y promedio y la sumatoria del x menos x promedio al cuadrado. ¿Cómo calculo B1? Pues va a ser la sumatoria de eso, que es 2.840 entre 568. ¿Cuánto me da? 5. Ahí tengo. B1. ¿Cómo calculo B0? B0 es el promedio de y, que es 130, menos B1, que vale 5, por el promedio de x, que es 14. Eso me da 60. Ya tengo B1 y B0. Con eso tengo la recta de regresión. La recta de regresión sería y pronosticado, B0, que vale 60, más B1, que es la pendiente, por x. Ya tengo eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, con eso calculé la recta de regresión. No necesito más datos. ¿Sí? Ahora me piden calcular la sumatoria de los cuadrados totales, la sumatoria de los cuadrados de los errores y la sumatoria de los cuadrados residuales. ¿Sí? Entonces, tengo lo mismo. Calculo y menos y promedio, el y estimado, el y menos y estimado al cuadrado y el y estimado menos y promedio al cuadrado. Entonces, si yo quiero y menos y promedio, la y ¿cuánto vale? 58. El y promedio vale 130. Y eso lo elevo al cuadrado, me da 5.184. Si yo veo la columna, la columna que dice y menos y promedio al cuadrado, ahí tengo el valor de 5.184. El siguiente valor, ¿qué será? 105 menos 130 y lo elevo al cuadrado. Me da 625, ahí tengo ese valor. ¿Por qué siempre lo elevo al cuadrado? Porque es la única manera de quitar los números negativos, ¿no? Cuando yo elevo cualquier número elevado al cuadrado, sea positivo o negativo, siempre me va a quedar como una distancia. Por eso lo elevo al cuadrado, para minimizar ese tipo de errores. ¿Cómo calculo el y estimado? De la misma forma, ¿no? Tengo que sustituir las x en la recta de predicción que tengo arriba. Entonces, para el primer restaurante, ¿qué sería? Va a ser 60, que es la ordenada al origen, más 5, que es la pendiente, por la x. Sustituyo x igual a 2. ¿Cuánto me da? 70. Ahí tengo el y estimado 70. Para la segunda fila igual. 60 más 5 por 6. 90. Ya tengo, con eso calculo todos los y estimados. ¿Sí? Eso ustedes háganlo en Excel. No lo hagan a mano. A mano es más complicado, ¿no? En Excel simplemente lo único que tienen que darse cuenta es cuándo fijan cierta celda. Eso es lo importante. Si no fijan una celda, si ustedes, por ejemplo, el x promedio o la y promedio no lo fijan, le va a salir otro resultado, ¿no? Entonces tengan cuidado nada más ahí. Ahora necesito el y menos y estimado al cuadrado. Entonces, el y va a ser 58, menos el estimado, que lo acabo de calcular en la columna anterior, que es 70, y lo elevo al cuadrado. Cierro paréntesis, abro y cierro, me da 144 y ahí tengo ese valor. Ahora, el y estimado menos y promedio, o sea, esta parte, ¿no? Y estimado menos y promedio al cuadrado. Tengo que hacer eso para cada restaurante. El y estimado ya lo tengo en una columna y el y promedio es el valor que tengo ahí abajo de 130, ¿no? Entonces va a ser, abro paréntesis, el estimado, que vale 70, menos el promedio, que vale 130, cierro paréntesis y lo elevo al cuadrado. Me da 3.600. Vamos a ver con el décimo, por ejemplo. El décimo, ¿qué dice? Es el y estimado del restaurante 10, que vale 190, si es que veo bien, menos el y promedio, que vale 130, cierro paréntesis y al cuadrado. 3.600, y ahí lo tengo en la penúltima celda, 3.600. Hago la sumatoria de todos, ¿sí? Entonces,
Con eso ya puedo resumir mis valores de los cuadrados. El SST, ¿qué es? ¿Cuál es el SST? Es igual al Y menos Y promedio al cuadrado, que es 15.730. El SSE, que es el Y menos el Y estimado al cuadrado, que vale 1530. Y la sumatoria de los cuadrados de los residuales, que es el Y estimado menos el Y promedio al cuadrado, que vale 14.200. Con eso tengo esos valores. Lo que necesito ahora es sumar estos dos valores, y me tiene que dar los cuadrados totales. Vamos a ver. 1530 más 14.200. ¿Cuánto me da? 15.730. Y corroboramos que es lo mismo que los cuadrados totales. Entonces, con eso ya demostramos que se cumple la identidad de los estimadores de mínimos cuadrados. ¿Cuál es? Que la sumatoria de los cuadrados totales tiene que ser igual a la sumatoria de los cuadrados de los errores más la sumatoria de los cuadrados de los residuales. ¿Sí? Ahí como vemos. Como vemos en la tabla anterior se cumple eso. Entonces, se dan cuenta, no es tan complicado esto, simplemente hay que tener cuidado en las evaluaciones, cuando haga los valores en cada celda, ¿no? Hay que ver cuál se fija y cuál no se fija, cuándo se suma y cuándo no se suma, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Vamos a suponer que yo tengo esa recta de predicción, que es 60 más 5x, ¿sí? Y lo que quiere es predecir eso, pero cuando x tiene un valor de 15, por ejemplo, ¿sí? Lo que vimos anteriormente. ¿Qué hago? Simplemente sustituyo ahí, que va a ser 60 más 5 por 15, y vamos a ver cuánto me da. Aquí es igual, 60 más 5 por 15. Eso me da 135. Sería 135 miles de dólares. 135.000 dólares de las ventas trimestrales si la población fuera de 15.000 personas. Entonces, estoy prediciendo o estoy pronosticando algo a futuro. Entonces, obviamente yo solamente puedo hacer eso, ¿no? Solo puedo hacer eso. Si yo quiero calcular el SST para futuro, tengo que tener datos históricos tanto de la variable dependiente como de la variable independiente. Si no, no podría hacer nada, ¿sí? Entonces, con eso calculamos todo eso, todas las variables que necesito para realizar mi estimador de mínimos cuadrados. Entonces, en otras palabras, cuando yo tengo aquí, por ejemplo, aquí tengo X y tengo Y. Yo voy a tener puntitos de dispersión. Te voy a trazar una recta así. Y lo que yo estoy haciendo gráficamente, ¿qué sería? Calcular estas distancias de cada punto. ¿Sí? Calcular esa distancia de cada punto y tratar de minimizarlos. ¿Por qué? Porque estos puntos, ¿qué son? Pues son los datos originales, ¿no? Esos puntos son los datos originales, o sea, de la serie histórica son los datos originales. ¿Y la recta de regresión cuál son? Pues esta de aquí son, o esta recta mejor dicho, son los valores pronosticados, las Y gorrito, ¿sí? Entonces, si yo retrocedo y busco SSE, ¿qué es SSE? Es igual a la sumatoria de los datos originales menos los datos estimados elevados al cuadrado. Entonces,
estoy restando cada dato. En otras palabras, esto es como si fuera las distancias. Las distancias entre cada dato. ¿Sí? Entre cada dato. Y los valores estimados y los estoy elevando al cuadrado. Entonces, estoy minimizando, lo que estoy haciendo es minimizando estas distancias de los errores entre los datos originales y los datos estimados. Eso es lo que estoy haciendo analíticamente ahí y gráficamente aquí. ¿Sí? Estoy tratando de reducir lo más que se pueda esas distancias. Con eso ajusto los cuadrados o ajusto la recta de regresión por medio de los cuadrados de mínimos ordinarios. ¿Mínimo de qué viene? Pues de la palabra minimizar, ¿no? ¿Minimizar qué? Justamente estos cuadrados de los errores. Ese es el objetivo. Entonces, ya vimos la parte teórica, vimos un par de ejemplos de cómo se calcula o cómo se demuestra esos estimadores mínimos cuadrados y hemos visto la parte gráfica, las partes básicas cuando se estudia un tipo de materia, ¿no? Entonces, aquí nos quedamos en esta sesión y nos vemos en la siguiente, en la sesión 16. Hasta luego.